Es decir, la ecuación de la variación de la cantidad de especies está dada por x al cuadrado. Otra vez, ¿cuál es el método para los que apenas se integraron a la serie de charlas, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, esto pues es una función, ¿no? Que nos va a dar el campo de direcciones. Le llamamos una función que depende de la variable x, y pues en este caso es x cuadrada, ¿no? Dijimos, la condición que le ponemos a estas funciones son que sean diferenciables, ¿no? Pues x cuadrada es una parábola completamente diferenciable en cualquier punto, ¿no? Entonces dijimos, uno está acostumbrado a hacer la gráfica, la imagen en el eje vertical, las variables en el eje horizontal, ¿no? Lo que hacemos es la rotamos 90 grados en contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, en este eje es la población x, y aquí va a estar la imagen de la función b de x, ¿no? Es una parábola. Voy a cambiar de color para que se note la gráfica. Otra vez, en términos físicos, si ustedes quieren, el plano fase solo corresponde a la x positiva, ¿no? Porque no tiene sentido hablar de una cantidad negativa de especies, ¿no? Entonces esta es la variable x. Si queremos ver el análisis geométrico de toda la ecuación en abstracto, sin que nos represente un fenómeno, pues solo nos quedamos con el lado positivo, ¿no? Si quieren, ahorita lo extendemos. Entonces, ¿cuál es el método que hemos seguido hasta ahorita? El plano fase o espacio fase es de una dimensión, ¿no? Recuerden que definimos espacio fase como el conjunto de estados posibles. Entonces, estamos hablando de la población, de la cantidad de población de una especie. Pues es una dimensión, solo necesito un número, un parámetro para describirlos, que es la cantidad. Lo podemos medir en masa, en número de individuos, etcétera, ¿no? A un paréntesis aquí, estamos haciendo el modelo que en principio es discreto, ¿no? Si estamos hablando de población, pues se mide en números enteros, ¿no? Tal vez fracciones, pero casi siempre en enteros. Aquí lo estamos haciendo, llevando a los reales, ¿no? Es el único paréntesis, ¿no? Que es lo que siempre se hace en física, ¿no? Uno puede medir hasta con cierta precisión, pero no es lo mismo los reales que las medidas muy pequeñas en física, ¿no? Cambia incluso los modelos a seguir. Entonces, lo que tenemos es el espacio fase es de una dimensión y lo representamos con la línea recta X, ¿no? Nos vamos al espacio fase extendido para tener cierta geometría, porque pues en este caso lo que nos está diciendo es, aquí la función es positiva, ¿no? Y nos estaría dando el campo de direcciones. Es este vector anclado en este valor de X, le voy a llamar X0. Está a la misma altura. Entonces nos daría un campo de direcciones que apunta en el sentido positivo, ¿no? Porque la función adquiere valores positivos, ¿no? Entonces sería que apunta hacia acá, ¿no? Y conforme nos vamos acercando al 0, pues por ejemplo, para este valor sería también un vector, pero de menor longitud, ¿no? Así hasta que estamos en el 0. Nos vamos al espacio fase extendido, es decir, agregamos el eje temporal. Y entonces ahora sí, esto nos va a representar la pendiente de las rectas tangentes que queremos hallar. Esto sale mediante una simple integración, ¿no? Ya vimos por parte de separación de variables, ¿no? Pero más allá de hablar de los métodos, lo que quiero ver es la interpretación geométrica. Entonces aquí nos está dando un valor para la derivada de las rectas tangentes, ¿no? Y para el mismo valor de x, yo me puedo mover en el eje t y es la misma pendiente, ¿no? Es este valor. En algunas literaturas le llaman isóclinas, ¿no? Yo no le llamo, hasta ahorita no usé esa palabra, ¿no? Pero no sé si se recuerdan en algunos discursos de ecuaciones diferenciales, era el típico, eran como los de los primeros ejercicios, ¿no? Trace las isóclinas de la siguiente ecuación diferencial, etcétera, ¿no? Y esto, pues finalmente, pues es ese valor, ¿no? Entonces, aquí nos va a dar un valor de la pendiente que es positivo, ¿están de acuerdo? De las rectas tangentes, ¿no? Entonces va a haber una recta que va a pasar por este punto. Y para el mismo valor de x,
Si me muevo en t, pues tiene la misma pendiente, ¿no? Porque esta función no depende de t. Entonces nos va a dar siempre la misma pendiente. Para ese valor de x tenemos la misma pendiente. La misma pendiente, etc. Conforme vamos aumentando el valor de x, la pendiente va creciendo, ¿verdad? Es decir, las rectas tangentes van aumentando su inclinación. Entonces voy a dar otro valor de x, voy a llamarle aquí x2. El eje temporal sigue siendo el mismo y las pendientes, digamos, las rectas tangentes a las curvas que queremos hallar, que se llaman curvas integrales, insisto, porque para algunos campos de direcciones, en particular para este, pues para hallarlas vamos a integrar simplemente, ¿no? ¿Cuál es la característica de esos campos de direcciones? Que sean invariantes en alguna dirección, ¿no? Es decir, si movemos, no notamos que nos movimos, si movemos el eje, sigue siendo el mismo campo de direcciones. Hay otros campos de direcciones, insisto, en los que no sucede eso, ¿no? ¿Aquí qué sucede? ¿Cómo es la derivada aquí? 0, ¿verdad? X punto para la ecuación x cuadrada vale 0, ¿no? ¿Cómo son las rectas tangentes? Horizontales, ¿no? La pendiente vale 0, la derivada de la recta tangente vale 0. Entonces, lo voy a pintar con otro color para que se note, ¿no? ¿Cuáles serían aquí las rectas integrales para este valor de x? Pues las tangentes a las horizontales, ella misma, ¿no? El mismo eje t. ¿Cuál es la interpretación física de esta cosa? Pues no hay cambio, ¿no? Quiere decir que siempre permanece ese valor al transcurrir el tiempo, ¿no? No cambia. La otra interpretación física que le podemos dar es, no hay población, pues no va a crecer, ¿no? No puede surgir nada, algo de la nada, ¿no? No tienes especies. Pero conforme va aumentando aquí, digamos, aquí es un valor muy pequeño la pendiente, casi 0, pero no es 0, ¿no? Y todo esto es lo que le conocemos como isóclinas, ¿no? Ahora, lo que en algunas veces nosotros conocemos es condición inicial. Casi siempre el tiempo es 0, ¿no? Es decir, ¿qué población tenemos inicialmente? Dada la población inicial, ¿cómo va a evolucionar? Entonces, otra vez de manera, digamos, intuitiva, las curvas integrales van a hacer esto, ¿no? Tal vez aquí, bueno, tiene que ser la misma pendiente, ¿no? Entonces, más bien sería algo así. Está mal dibujado, ¿no? Porque tiene que ser, para ese valor, dije, tiene que tener la misma inclinación que esta, ¿no? Entonces, va y así se desarrollaría, ¿no? Para este valor, digamos, por ejemplo, es un valor entre esta pendiente y esta pendiente, digamos aquí, y sería otra curva integral. Entonces, estas son las condiciones, esta es la población inicial, digamos, un valor x sub 0, ¿no? Y a partir de esa podemos saber, al transcurrir el tiempo, cómo va a ir creciendo la población, ¿no? Ahorita que está tan de moda lo de las epidemias y los virus, esto nos modela, aunque esto no es propiamente un virus, porque lo que dice es cada 2 poblaciones se aparean y entonces obtenemos la siguiente población, se llama de explosión, ¿no? Entonces, otra vez, si lo vemos de manera horizontal esto, podemos utilizar el teorema o fórmula de Barrow, ¿no? Tenemos, para un valor de x, tiene la misma pendiente, ¿no? Entonces, integramos de x0 a x y obtenemos esta curva, ¿no? Entonces, tendríamos que t menos t sub 0, que voy a hacer tiempo inicial 0, es igual a la integral de x0 a x. Ahora, nada más recuerden, aquí la pendiente es, otra vez recuerden, es el cambio en el eje vertical entre el eje horizontal, ¿no? Si la veo así, pero así no puedo integrar. Estoy integrando así. Entonces es el recíproco, ¿no? Porque ahora tengo que dividir el cambio en este eje entre el cambio en este, ¿no? Pero eso pues estaba dado por x al cuadrado. El recíproco sería 1 entre x al cuadrado, ¿no? En el cambio de x, ¿no? Entonces integremos, ¿no? Ahora sí. Pues esta
Yo creo que sí es una integral de las elementales, casi, ¿no? Entonces nos quedaría. Dije, el tiempo inicial es el 0, prendes el cronómetro, empiezas y tienes cierta población, entonces quieres ver cómo va a evolucionar. Entonces tienes que t es igual, esto nos queda como menos x a la menos 1, evaluado, aquí estoy abusando de la notación, fíjense, tal vez deba de poner, porque no se vale poner la misma variable de integración que los límites de integración, ¿no? Típico error, ¿no? O más que error, uno de error de notación, ¿no? Abusa uno. Debo de poner S, ¿no? Le cambio el nombre. Y ahora sí nos queda menos 1 entre S evaluado de x sub 0 a x. Esto es igual a menos, perdón, este menos ya no va, 1 entre x menos 1 entre x sub 0, ¿no? Entonces t es igual a menos 1 entre x más 1 entre x sub 0. Lo que queremos es, pues más bien encontrar el valor de la población en términos del tiempo, ¿no? Al transcurrir el tiempo, ¿qué cantidad de especies vamos a tener? Entonces, haciendo el despeje, nos queda 1 entre x es igual a 1 entre x sub 0 menos t. Tomamos el recíproco, tenemos que x es igual a 1 entre x sub 0 menos t, que es igual a, ¿cómo se puede reescribir? Vamos a multiplicar por x sub 0 arriba y abajo, ¿no? Tanto numerador como denominador, entonces nos queda x sub 0 entre, se cancela, nos queda un 1 menos x sub 0 por t, ¿no? Ahora sí queda, creo que, como función del tiempo, ¿no? Sí lo tengo bien porque parece ser que las curvas no coinciden, ¿no? Esto es como de la forma. Vamos a ver. ¿En dónde tengo mal? A ver, aquí, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Este menos pasa como más. Este quedó positivo, menos t, hasta aquí estábamos bien. Y luego tomo el recíproco y me queda 1 entre 1 sobre x sub 0, 1 menos t. Eso está bien. Y multiplico por x sub 0, tanto numerador como denominador, x sub 0. Cancela el de abajo y multiplica acá. Porque al aumentar t, esto va disminuyendo, ¿no? Entonces no va en concordancia con lo que pinté de este lado. Déjenme checar mis notas. Por ahí tengo mal el signo. Déjenme checar aquí en las... tengo... t menos t sub 0 es igual a 1 sobre s al cuadrado. La integral es menos 1 entre s, ¿no? Menos 1, eso está bien. Evaluado de x sub 0 a x, entonces nos queda menos 1 entre x menos 1 entre x sub 0, hasta ahí estamos bien. Menos 1 entre x más 1 entre x sub 0. A la hora de evaluar no va x0 menos x. O sea, no va a pegar al 0. Es el límite de integración superior menos el inferior, ¿no? Sí. Y estamos
de aquí a acá, ¿no? X a X, de X sub 0 a un valor X, ¿no? Eso parece que no veo el error ahí. Entonces, menos 1 entre X, menos, más 1 entre X sub 0. Pasa de este lado con el otro signo y pasa restando. Hasta ahí estamos bien. Tomamos el recíproco X, entonces todo esto es 1 entre esta, multiplico por X sub 0. El signo está mal, pero no veo el error en la integración. Positivo en hacia arriba, ¿no? Entonces, si quieren, lo que pueden hacer es denle la vuelta y pónganlo frente a un espejo, ¿no? Y ya o sea, es de acá para acá y los sentidos positivos hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? En este caso. Entonces vamos a ver. Esto es X, digamos. Y este es X sub 0 y este es X. Entonces, de X sub 0 a X, ¿no? Eso está bien, ¿no? Porque es el límite inferior y el límite superior. El límite inferior de X sub 0 a X. Sí, ya tengo por ahí que se me escapó un signo menos. Y T sub 0 sí lo hice tiempo inicial, ¿no? Estoy sobre el eje vertical en la condición inicial. La condición inicial sería el tiempo 0, la cantidad de especies inicial, X sub 0, algún valor de aquí. Entonces, condición inicial. Donde tenemos el signo más. Entonces, la integral de esta cosa, indefinida si quieren, primero la integral de 1 entre s al cuadrado diferencial de s es igual a menos 1 entre s, ¿no? Eso está bien. Evaluado de x sub 0 a x, pues me queda menos 1 entre x menos 1 entre x sub 0. Caray. Aquí me falta un signo menos para que nos quede esto contrario y ahora sí, conforme aumentamos en el tiempo, tiene que aumentar la cantidad de especies. O sea, afuera tiene que haber un signo menos y abajo tiene que estar volteado. Si nos da un signo menos aquí, lo que hace esto se cambia, ¿no? Cambia de que da x sub 0 menos 1, ¿no? Si la t se hace muy grande, esto se hace muy pequeño, ¿no? Si la t se hace muy grande, esto se hace muy... Ah, pues está bien. No, entonces estoy loco. Vamos, ¿qué pasa? Vamos a tomar el límite si quieren. El límite, cuando t tiende a infinito, de x sub 0 sobre 1 menos x sub 0t.
Esto se hace muy grande, es una cantidad fija dividido entre algo muy grande, ¿no? Por eso es que necesito un signo menos, ¿no? O sea, esto se hace muy grande, se haría muy pequeño, negativo, y eso no puede ser, ¿no? Ese signo es el problema. Ahí me falta un signo. La integral está bien, la tengo bien planteada. Pero hay un signo que tenemos perdido por ahí. Voy a pasar a la siguiente. En principio, bueno, ¿qué pasaría con este límite? Este tendería a, si t tiende a valores muy grandes, esto se hace muy grande, negativo, ¿no? Entonces esto se hace muy pequeño, negativo, tiende a cero, ¿no? Por la izquierda. Esto tiende a cero. Entonces esto hay una contradicción, ¿no? Voy a poner aquí, revisar, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente entonces para no perder más tiempo en esta situación. Teníamos la de ayer, ¿no? X punto igual, y dijimos 1 menos X por X, ¿no? Esto es una parábola, ¿no? Con vértice, con raíces en 0 y en 1. Ahí además, ¿qué nos está representando? Bueno, lo puedo reescribir así como X menos X al cuadrado, ¿no? Entonces dice, ¿cómo cambia la cantidad de especies con respecto al tiempo? Es proporcional a la cantidad de especies que tengas, y cada vez que dos se encuentran, se aniquilan porque compiten por comida. Eso es lo que nos modela esta ecuación, ¿no? Así en términos simples. Si quitas este término, es x punto igual a x, y la solución es la exponencial, ¿no? Otra manera de verlo, ¿qué función al derivarla te da ella misma? Si quitas este término, pues es la exponencial, ¿no? Pero le estoy agregando este término. Es que es proporcional a la cantidad de especies menos cada vez que dos se encuentran, se aniquilan. Por eso lo estoy restando. Otra vez. Ay, perdón. Esta es la función b de x igual a x menos 1 por x, y esto es x, ¿no? Nos queda una parábola que abre, en este caso, hacia la derecha, con raíces entre 0 y 1, ¿no? Esto es 1, esto es 0, ¿no? Entonces, este es el eje X, este es el eje temporal, y otra vez pintamos las isóclinas, ¿no? Con ayuda de esta gráfica. En estos puntos, pues, las pendientes valen 0, porque son raíces de la parábola, 0 y 0. Entonces, 0, 0, 0. Se llaman puntos estacionarios, ¿no? No cambia, el estado permanece constante. La cantidad de especies aquí no cambia. Otra vez, ¿cuál es la interpretación de esta cosa? Que el índice de natalidad es igual al de mortalidad, ¿no? Los mismos que nacen son los mismos que se aniquilan. Por lo tanto, la población permanece constante. Sí hay depredadores, pero son entre ellos mismos. Y luego aquí, pues no hay especies, ¿no? Siempre va a estar en ceros la cantidad de especies. Aquí, justo a la mitad, en un medio, está normalizado, ¿no? Ustedes le pueden poner una K, tanto aquí, una A y una B aquí. Y eso, pues, eso sale de los experimentos, ¿no? Encontrar las constantes que nos hagan, que
que nos modelen exactamente esta situación. Entonces aquí la pendiente vale un cuarto, ¿no? Ya habíamos calculado, un medio menos 1 menos 1, un medio por un medio, un cuarto. Entonces la pendiente para este valor de x vale un cuarto, ¿no? Y aquí las pendientes son menores a un cuarto, ¿no? Son positivas, pero menores. Para valores mayores a 1, la pendiente es negativa, ¿no? Y conforme va aumentando el número de especies, compiten por más comida cada vez, ¿no? La pendiente es negativa con un valor absoluto mayor. Todavía con mayor inclinación, pero en negativa, ¿no? Otra vez y por aquí pues está entre estos dos valores también negativa. Otra vez, y de manera intuitiva, ¿cuáles serían las curvas integrales? En este punto dijimos, pues permanecen, ¿no? Los mismos que se aniquilan son el mismo número de especies que nacen. Y para este valor, para esta región, tendríamos algo así, ¿no? Del puro, no me atrevo a llamarle análisis porque un dibujito no es análisis de nada, pero todo indica que no importa la cantidad de especies, todas tienden a uno, ¿no? A una cantidad constante de cuáles sean las condiciones. Vamos a resolverla, ¿no? La ecuación. Por cierto, se llama ecuación logística esta, ¿no? Sí, no, qué bueno. La X entonces es especímenes, no especie. Cantidad de población. Cantidad de población de la especie. Es una sola especie. Es que yo estaba pensando como En el de Lotka-Volterra, que lo vamos a ver mañana, que son dos especies, uno es el depredador, la otra es la presa, y dependiendo de cómo van a interactuar entre ellas y vamos a ver cómo, si hay suficiente, nada más haciendo el paréntesis de lo que preguntas, así otra vez de manera intuitiva, si hay muchísimas presas, los depredadores tienen suficiente comida y como que la cantidad de presas no se va a acabar, ¿no? Pero va a llegar un momento en que van a comer tantos que los depredadores van a crecer muchísimo, ¿no? Y pues como que se van a acabar, va a llegar un momento o que se acaba la comida o como que llega en un momento estable, ¿no? Si no hay tanta comida y hay muchos depredadores, no les alcanza, ¿no? Eso es así como bien platicado, ¿no? Súper chafita. Vamos a ver mañana el análisis de eso, ¿no? Va a haber un punto en el que, intermedio, digamos, en el que hay suficiente presas y no tantos depredadores de tal manera que el sistema se mantiene estable. Va a ser también un punto estacionario. Nada más que qué bueno que preguntas, en ese sentido ahí el espacio-fase es de dimensión 2, porque necesito dos parámetros para describir el conjunto de estados posibles. ¿Cuáles son los dos parámetros? La cantidad de los depredadores y la cantidad de las presas, porque son dos especies. Necesito dos parámetros para describir el sistema. En este caso, y por eso el plano fase va a ser de dimensión 2. Por lo tanto, el espacio fase extendido en donde agrego el eje temporal es de dimensión 3. Básicamente lo que me interesa al final de cuentas es que se entienda bien qué es el espacio fase, ¿no? Porque la definición que di inicialmente estuvo súper abstracta, ¿no? ¿Qué es el espacio fase? Creo que es como la sexta vez que lo digo, pero no importa, es el conjunto de estados posibles que puede tener un sistema. Así. O sea, porque cuando uno toma el curso de ecuaciones diferenciales dice, sí, el espacio fase es donde están las isóclinas, y como es bien técnico, ¿no? Como lo estamos viendo, pues como es desde un punto de vista más en términos del fenómeno, ¿no? O físico. Entonces, volviendo a la ecuación de ayer. Entonces, era x punto igual
a 1 menos x por x, ¿no? Y ya, bueno, ya la escribí aquí. Es esta. Entonces, otra vez, ¿cómo se resuelve? Pues tenemos que t menos t sub 0 es igual a la integral de x sub 0 a x del recíproco de este, ¿no? Como si fuera un cociente, ¿no? Es lo que nos dice. ¿No? Acuérdense que el x punto es derivar con respecto al tiempo, ¿no? Cómo va cambiando. Entonces, como si fuera un cociente, ya vimos que todo el mundo lo hace, ya lo podemos hacer, ya justificamos en términos geométricos. ¿Por qué? Porque estamos integrando en el eje x, ¿no? Entonces, la pendiente no es la que nos están dando, sino es el recíproco, ¿no? Entonces, nos queda que dt, que nos queda t menos t sub 0 es, y cambio las variables, ¿no? Porque voy a integrar. Entonces, nos queda ds sobre 1 menos s por s. Vamos a resolverla, ¿no? Porque si no queda bien platicada. Por fracciones parciales, ¿no? Queremos descomponer 1 entre 1 menos s por s igual a entre 1 menos s más b por s, ¿no? Y queremos hallar a y b. Entonces hacemos esta cosa, ¿no? Entonces denominador, pues multiplicamos 1 menos s por s, ¿no? Y luego a por s más b por 1 menos b por s, ¿no? Esto es igual, términos semejantes es a menos b por s más b, ¿no? Sobre, bueno, el denominador que es 1 menos s por s, ¿no? Entonces aquí le pongo entonces, fracciones parciales. Esto, pues, como no tengo término con s en el numerador, pues a menos b tiene que ser 0, ¿no? Esto implica que a es igual a b. Y b, pues es el término independiente, que tiene que ser 1, ¿no? Entonces ya lo descompuse, ¿no? Esto es igual a 1 entre 1 menos s más 1 entre s, ¿no? Fíjense, multipliquen, nos queda este denominador, ¿no? Y luego multiplican s más 1 menos s. Las s se cancelan y te queda el 1 solito. Y ahora sí, estas ya son fáciles de integrar, ¿no? Cada uno por separado. Entonces voy a hacer la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida de s diferencial de s entre 1 menos s por s es igual a la suma de dos integrales, que son estas dos, que sería diferencial de s, 1 menos s, más diferencial de s, también integral, s, ¿no? Este es logaritmo natural de 1 menos s. Nos queda, al derivar, nos queda abajo, con un menos, ¿no? Más logaritmo natural de s. Entonces, pues t siempre lo tenemos como t sub 0. Por simplicidad lo hacemos 0, ¿no? Entonces prendan el cronómetro, el tiempo lo pueden medir en el momento que ustedes quieran, ¿no? Entonces nos queda que t es igual a la resta de dos logaritmos es el cociente, ¿no? Entonces nos queda logaritmo natural de s entre 1 menos s, ¿no? Tomamos exponencial. Entonces nos queda que
e a la t es igual a s por 1 menos s. Nos queda que 1 menos s por e a la t es igual a s. Y luego nos queda que e a la t menos s por e a la t es igual a s. ¿No? Multiplicando, y nos queda que entonces que e a la t es igual a s más s por e a la t, que es igual a s que multiplica a 1 más e a la t. Ay, bueno, no debía haber borrado ahorita lo vuelvo a pintar. Nos queda que, por lo tanto, s como función de t, acuérdense que s era la derivada, la variable de integración, ¿no? Que en realidad nos representa x, ¿no? La cantidad de especies. Es igual a e a la t sobre 1 más e a la t, ¿no? A ver, vamos a volver a pintar lo que teníamos, ¿no? Que era b de x igual a 1 menos x por x, ¿no? Y tenemos x de este lado. Aquí es el eje temporal, el espacio fase extendido. Teníamos las raíces. Muy fea esta parábola. Ya habíamos dicho, ¿no? Las isóclinas y conforme nos aumentamos en el eje X, tienen una inclinación en mayor valor absoluto negativa, ¿no? Es el eje X también. Entonces, ¿cómo evoluciona? Tomemos el límite, ¿no? Dijimos, no importa la condición inicial, cuando t tiende a infinito, esto va a tender a 1, ¿no? ¿Es cierto? Pues sí, ¿no? Porque es casi lo mismo arriba que abajo, ¿no? Salvo el 1, ¿no? Entonces, esto, cuando t tiende a infinito, tiende a 1, ¿no? Si es que está en concordancia con lo que dijimos, ¿no? Que lo platicamos. Dijimos, pues de las curvas se ve que tiene que ser algo de este estilo, ¿no? Si es cierto, ya demostramos, ahora sí, con álgebra y con límites, que sí tiende a 1, ¿no? La cantidad de especies. Y si la condición inicial es que estamos en 1, es este pedazo, ¿no? Tengan cuidado que ahí no se vale integrar, ¿no? Porque es 1 menos s. Entonces, 1 menos 1, 0, logaritmo natural de 0 no está definido, ¿no? Entonces, aguas que no vayamos a integrar de una región a otra, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. No se vale integrar de acá a acá, ¿no? De hecho, vamos a integrar de aquí, de x sub 0 a un valor de x, donde x tiene que estar antes que 1, ¿no? Cualquier valor, y cuando t tiende a infinito, pues sí se va a acercar a 1 de manera asintótica, ¿no?
Si estamos, si la población inicial es mayor a 1, vamos a integrar de x la condición inicial, que sería mayor a 1, y conforme transcurre el tiempo, va a tender al 0, a 1, ¿no? La población inicial. Ahora sí, ¿no? Esta sí tiene concordancia en todos sentidos. Esta misma, ahora sí, ¿qué pasa si empezamos a cosechar? Entonces ya dijimos, están unos peces en un estanque, ¿no? ¿Cómo se puede modelar? Tienen suficiente, hay suficiente comida, digamos. Entonces, el primer término, x por 1, es x, que es proporcional a la población que haya. Menos x cuadrada, compiten por comida. Y ahora, si supongo que son unos peces en un estanque y los estoy cultivando, quiere decir que voy a empezar a cosechar, ¿no? A un ritmo constante, digamos, c. Voy a borrar todo lo anterior menos ese pedazo, ¿no? Primero hagamos el dibujo del espacio-fase. ¿Qué pasa con C? Es positiva, ¿no? Aquí, ¿por qué es positiva? Porque le estoy quitando y por eso pongo el signo menos, ¿no? Entonces, empiezo a extraer a un ritmo constante, ¿no? Digamos, todos los días cosecho 3 pescados. Todos los diarios, ¿no? Al ritmo constante. 3 por día, 3 por día, 3 por día. Entonces, ¿cómo cambia el número de especies? Ya dijimos, esta parte es el ejercicio anterior menos lo que le quito de manera constante. ¿Qué pasó? Que si necesitas poner la condición de que x tiene que ser menor a c, al revés, c menor a x. O sea que no puedes cosechar más de los que tienes. No puedes cosechar más de los que tienes. Vamos a ver qué sentido tendría eso, ¿no? Primero como en términos geométricos. ¿Qué pasa en el dibujo del espacio-fase? Entonces, es esta misma... Fíjate, ¿qué hace la C con la parábola que pinté al principio, con esta? La mueve, como es positiva, la mueve hacia la derecha, ¿no? O sea, si tuvieras la gráfica como en términos tradicionales, pon tu cabeza así. Ahora arriba es para la izquierda y abajo es para la derecha, ¿no? Entonces la C lo que hace es la sube o la baja, ¿no? Pero como es positiva, lo que hace es la baja. Entonces, de hecho, C, qué bueno que lo preguntas, ¿en qué valores puede tener C? De acuerdo a esta normalización. ¿Cuánto vale este? Aquí está a la mitad, ¿no? Esto es un medio. Pues evalúalo, ¿no? Dijimos que esto vale un cuarto. 0 tiene que ser menor que C, dije que es positiva. Si es igual a 0, pues es el caso anterior. Y no puede ser más grande que un cuarto, ¿no? Si es mayor a un cuarto, estoy cosechando más de lo que tengo. Tendría sentido puramente geométrico, ya no en términos del fenómeno, ¿no? Sería la ecuación diferencial 1 menos x por x menos c con c cualquier valor, y lo que te daría serían curvas de este lado. Tal vez solo en términos geométricos que no nos modele nada, también sería interesante hacer el análisis del espacio-fase, ¿no? Pero C está entre 0 y un cuarto. Entonces lo que hace es más, lo voy a pintar aquí mismo, nomás con otro color. Lo que hace es nos mueve esta parábola, ¿no? ¿Qué cantidad? Esto vale C, ¿no? Y cambian las raíces. Tendría una raíz única cuando C vale un cuarto exactamente, ¿no? Y tendría este punto estacionario.
Que es no tienes especies porque desde el principio te las echaste todas, las cosechaste todas al principio, ¿no? Tendrías, pues sí, no tienes especies, no cambia. De hecho, acabo de decir una mentira. Sí tienes especies, tienes un medio de especies, ¿no? No tienes especies, sí tienes cantidad, un medio, ¿no? X es la cantidad de especies, tienes un medio de especies. Y estás cosechando de tal manera que la misma cantidad de especies siempre permanece constante, ¿no? Un medio. Se reproducen, ¿no? Porque las especies se van a reproducir con el primer término, X. Y luego compiten por comida, se aniquilan entre ellas. Y además, tú aniquilas a otras porque las cosechas, ¿no? Es más, vamos a pintar esa... Sería sustentable. Pero hay otro punto sustentable, ¿no? Digo, eso depende del valor de C, ¿no? Pero otro valor sustentable sería... De hecho, estos dos son sustentables, ¿no? Si C es menor estrictamente que un cuarto, ¿no? Estos son los valores sustentables. Ahora una de las raíces ya no sería 0, sino sería, si quieres la podemos hallar, ¿no? Con la chicharronera, etcétera, ¿no? Serían dos raíces distintas de 0 y positivas. Es más, sale, ¿no? Hallemos la raíz. Nos queda x menos x cuadrada menos c, ¿no? ¿Cuándo esto es igual a 0? Pues a ver, la reacomodamos, nos queda menos x cuadrada más x menos c, ¿no? Igual a 0. Que es lo mismo que si multiplico por menos todo, x cuadrada menos x más c, igual a 0, ¿no? Entonces nos queda que las soluciones son menos b, que sería 1, más menos b cuadrada, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es c, sobre 2 por a, ¿no? Que es 1. Entonces esto nos queda 1 más menos 1 menos 4c, ¿no? De hecho, es lo que justo acabas de preguntar, ¿no? Entre 2, no entre c. Esto tiene solución cuando el discriminante es distinto, es positivo, ¿no? 1 menos 4c mayor que 0, ¿no? Que es lo que... Fíjense cómo del dibujito sale lo que acabamos de escribir ahorita ya con álgebra, ¿no? Haciendo la talachita. Positivo, esto quiere decir que pasa que 4c es menor que 1, ¿no? Es decir, que c es menor que un cuarto. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Sin haber hecho estas cuentitas. Pero sí está bien hacerlas también, ¿no? Para que no quede, sí, de puro dibujito bien platicado, ¿no? Pero es consistente, ¿no? Por eso le puse así como, tal vez es demasiado poner aspectos geométricos, ¿no? Pero sí era como, a partir de puros análisis de la geometría, lo interesante es hacer esto, darle la vuelta a la función que queremos, que nos da la ecuación diferencial, ¿no? Que queremos integrar. Pintar la gráfica, girarla a 90 grados, contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pintamos con eso las isoclinas y nos da un chorro de información que acabamos de obtener aquí, ¿no? La obtuvimos nada más de hacer el puro dibujo, ¿no? Entonces, C tiene que ser mayor que un cuarto. Entonces, borro estas cuentitas, ¿no? Ya vimos que sí es cierto, que lo que acabo de escribir acá. Entonces, si este es 1, bueno, no debía haberlo borrado porque nos daba las raíces, ¿no? ¿Cuáles eran las raíces? Bueno, estaban ahí, 1 más menos raíz cuadrada, raíces, ¿no? R1, 2, de 1 menos 4c sobre 2, ¿no? Entonces, por aquí va a estar
R1 y por acá va a estar R2, ¿no? Porque lo que hice es esta parte, ¿no? Lo vuelvo a pintar, me quede mejor. Esta que era cuando C vale 0, lo que hice ahora le di valores y nos dio esta nueva parábola, ¿no? Trasladada a la derecha. ¿Cuánto? Pues esta cantidad C. Es bien interesante. A mí me sigue sorprendiendo cómo de algo tan simple de un dibujo nos da toda la tal hecha. Que incluso hace rato, todavía ni lo resolvemos el problema anterior donde por ahí se nos perdió un signo, ¿no? Y con el dibujo sí sale el análisis, al menos que es otra de las partes de las ecuaciones diferenciales, ¿no? El análisis cualitativo, ¿no? Hay muchas veces que no se puede resolver la ecuación diferencial, pero se hace el análisis cualitativo de cómo se comportan, ¿no? Las soluciones, sobre todo cuando t tiende a infinito y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces aquí pintábamos b de x, que es 1 menos x por x menos c, y este es x. Este sigue siendo x. Y en R1 y en R2, ¿cuánto vale la derivada entonces? 0, ¿no? Son las raíces precisamente. ¿Cómo se ven las isóclinas? Horizontales, las curvas integrales. Son los puntos estacionarios, que también se les llama, ¿no? Los puntos estacionarios es donde la función que nos da la ecuación diferencial se hace 0. No importa qué función sea, bueno, en particular estoy viendo este ejemplo, ¿no? Entonces al menos ya sé que aquí es sustentable, como dice Mónica. Tienes la misma cantidad de especies siempre y estás cosechando a un ritmo de no te manches porque te las puedes acabar y entre ellas compiten de tal manera que tienen también suficiente alimento, ¿no? ¿Y qué pasa en puntos intermedios? Aquí la derivada alcanza su máximo, ¿no? Que es pues este punto es justo, sigue siendo la mitad, ¿no? Sigue siendo un medio. Entre 0 y 1. Entonces lo único que sigue, el vértice sigue estando en un medio. No, porque fíjate, 1 menos un medio, esto era un cuarto, ¿no? Un cuarto menos C. Pero acuérdate que C es menor que un cuarto, entonces lo que le restas, pues no, es este pedacito, ¿no? Creo que la curva está para allá, ¿no? Sí, claro. No, porque la inclinación te lo da este valor. ¿Sí te acuerdas? Este es un cuarto, ¿no? Entonces un cuarto menos C. Y otra vez el puro dibujito me salió y aquí evaluándolo. Lo que hay que entender es justo qué significa el voltear la gráfica de la función que nos da la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, vale un cuarto menos C, pero de todos modos es la pendiente más grande, ¿no? Es el vértice, es el valor, el máximo de la parábola, ¿no? Lo que valga un cuarto menos C, ¿no? Ya no es un cuarto, es un poco menor. Y luego, ¿qué pasa entre 0 y la primera raíz y R1? ¿Cómo es la derivada? ¿Seguro? Por ejemplo, aquí. Entonces, entre 0 y R1 está del lado negativo, ¿no? ¿Cómo es la derivada? Otra vez es un análisis cualitativo, ¿no? De qué va a pasar con las especies. ¿Qué pasa entre la raíz 2 y 1? Este vale 1. Y esta es la raíz 2. Esta es la raíz 1. ¿Cómo es la derivada? Negativa, ¿no?
¿Y qué pasa para valores mayores que... No es cierto, negativa... Aquí vale 0, ¿no? En R2 vale 0, ¿no? Luego vale negativa y sigue siendo negativa siempre, ¿no? Cada vez con valor absoluto más grande. Entonces, en 1, pues ahora es este valor, ¿no? ¿Cómo se verían? Bueno, vamos a... bueno, y entre 1/2 y la raíz 2 también es negativa, pero no, también es positiva, quiere decir, pero no tanto, ¿no? Menos inclinada, de manera positiva. Sucede como en el caso similar a ¿no? Pero las regiones están movidas. Entonces, entre R1 y 1/2 también es positiva, pero no tanto. Entre 0 y R1, en 0 ya es súper negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces también depende de la cantidad de especies si te las puedes acabar, ¿no? Aquí llega a 0, ¿no? En un tiempo finito, además, ¿no? Te echas todas las especies. Si estás en una de las raíces y quedada por la C, pues el número de especies permanece constante. También aquí es sustentable, pero no solo tienes la misma cantidad, no vas a tener la misma cantidad de especies, sino vas a aumentar, ¿no? Y llega un momento en que ya no pasas. Y tiende a un número dado por la raíz 2, ¿no? Y si tienes suficientes especies, sí vas a tener cada vez menos, pero no te las vas a acabar y de hecho van a tender de manera asintótica al valor raíz de R2, ¿no? Bueno, sí, es una constante, sí. Puedes complicar esto tanto como quieras, ¿no? O sea, esta es una cosecha constante, ¿no? O sea, todos los días sacas la misma cantidad. Todos los días. Sí. Sí sería interesante hacer qué pasa si es por X. Pues es aumentar otro número. De hecho, yo creo que por ahí se aniquilaría, ¿no? Te quedaría X, o sea, ¿qué es lo siguiente? Que ya no fuera constante, que fuera simple. Pues ya no C, sino X, ¿no? Entonces sería, ¿qué tendríamos aquí? X menos X cuadrada, y aquí es menos X, ¿no? De hecho se cancela, nada más te quedaría menos X cuadrada, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Ya que estamos en estas. Ahí R2 sería como un punto estacionario. Es un punto estacionario. Estable y el otro inestable. Claro, muy bien, muy buena participación. Tantito que te salgas de ahí, que por alguna circunstancia ajena a ti, se te muere una especie de más por ahí, que con un día coseches más o que no nazcan todas las que hayan nacido, etcétera. Tantito que te muevas, si por ahí nace alguno de más, aumentas, ¿no? Ya la hiciste, no pasa nada. Pero por ahí si se te muere uno, si sigues cosechando al mismo ritmo, estos se llaman puntos inestables, ¿no?
punto de equilibrio inestable, ¿no? Porque tantito que te muevas. ¿Qué pasa con, este es en R1, ¿qué pasa en R2? Es estable, ¿no? No pasa nada, tantito que te muevas, tantito que aumente la cantidad de especies, no va a supercrecer, ¿no? De hecho, eso nunca pasa. Te sigues como manteniendo alrededor de esos valores, ¿no? Tantito que se te muera una, no pasa nada tampoco, se van a recuperar. Sí, muy buena observación. Pero en la otra raíz, en la otra cantidad de especies, si se te muere una tantito, chin, entonces hay que estar abusados, ¿no? Así de que si se te muere, ahí párale al menos unos días o no sé, algún tiempo a la cosecha, para que se recuperen tal vez. Sí, muy bien, muy buena participación. Ahora, entonces la otra es, ¿qué pasa si tengo un ritmo de cosecha? Ya no sé, sino X. Pues se cancela con la primera X y lo único que es de crecimiento, ¿no? Menos X cuadrada. O sea, dependiendo del número de especies, ¿cómo es la parábola? Es negativa, ¿no? Con vértice en... No sé si realmente esté modelando algo si pongo X. Tal vez más que ponerle X, le debería poner una constante K. K por X, ¿no? Y K, vamos a hacerlo. No lo he hecho, pero... Ya vimos que con X igual, con un coeficiente 1, pues es la parábola hacia abajo, con vértice en 0, como que no te modela nada, ¿no? Porque tienes una cantidad de especies y lo que estás haciendo es, hagámoslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa primero en el caso? X punto igual a menos X al cuadrado. ¿No? Que salió de aquí, ustedes mismos me la sugirieron, ¿no? Perdón, esta no es tan necesaria. Esto es X, esto es, le llamo B de X, ¿no? Ya para no poner. Esto es B de X, en este caso es X menos X al cuadrado. Entonces nos queda algo así, ¿no? Hagamos otra vez el análisis como en los casos anteriores, ¿no? Las pendientes siempre son negativas, ¿no? Y cada vez en valor absoluto mayor, ¿no? Aquí, este es el punto estacionario. Pues sí, no tengo especies, muchas gracias, no pasa nada. Tengo cierta cantidad de especies, va a ir decreciendo. Te las vas a echar, ¿no? Invariablemente, siempre. Luego cada vez más va aumentando la pendiente, ¿no? En el sentido negativo. Y aquí se hace, no es negativo, pero no tanto. Y luego, ¿tiene sentido en términos del fenómeno hablar de esto? No, porque no hay poblaciones negativas. Otra vez el espacio fase no solo es de dimensión 1, sino solo es el eje positivo, ¿no? En términos físicos, si quieren analizar toda la geometría en términos abstractos, puramente matemáticos, pues sí, a lo mejor vale la pena. Lo podemos hacer si quieren, ¿no? Para darle... Como si estuvieras sacando a todos los que nacen, las palabras. Porque entre ellos se van a ir, aparte de pelearse con la comida, o sea, todos los que nacen los sacas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, otra vez, de pura manera intuitiva, lo que nos estás diciendo es esto, ¿no? Vamos a resolverla. Entonces tenemos X punto igual a menos X cuadrada. Entonces tenemos que ds, ds entre S al cuadrada es igual de X sub 0 a X es igual a T menos T sub 0, ¿no? A T. Porque T sub 0 es 0, ¿no? Dije aquí, en esta parte. De hecho, pues no está como bien pintada, ¿no? Tendría que ser algo así.
Solo es en términos cualitativos. Voy a borrar esta parte para no encimar. Aquí hay un signo menos, ¿no? A ver si no nos pasa como hace rato o nos puede ayudar. Esto es igual a t. Evaluado de x0 a x, ¿no? Entonces, esto nos queda s a la menos 1 evaluado de x0 a x en t. Y entonces nos queda 1 entre x menos 1 entre x sub 0 igual a t. Pasamos sumando el x sub 0, nos queda 1 entre x igual a t más 1 entre x sub 0, ¿no? Tomamos el recíproco, x como función de t, ahora sí nos va a quedar 1 entre t más 1 entre x0. Si t tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿no? Bueno, puse t abajo, ya puse. No sé, bueno, la anotación si quieren. Entonces, por lo tanto, el límite cuando t tiende a infinito de x de t es igual a 0. ¿Te las echas en un tiempo infinito entonces? Fíjense, por un argumento geométrico por el que yo digo que sí. Si fuera en un tiempo finito, quiere decir que haría esto, ¿no? Eso no puede ser porque habría dos rectas integrales en el mismo punto, ¿no? Pero dos rectas integrales tienen que definir la misma tangente, ¿no? Estas no definen la misma tangente. Y ya vimos que en el 0 la tangente es el eje horizontal, ¿no? No puede hacer, o sea, esta recta, no puede haber otra en el mismo punto que nos defina otra dirección dependiente, ¿no? Tiene que ser la misma si se intersectan, ¿no? Entonces no puede cruzar, es en un tiempo infinito en el que te las echas. Ah, bueno, pero el infinito también va a depender de tu población. No, fíjate, aquí está x sub 0. X sub 0 es la población inicial, no es algún valor. Aquí, ¿no? X sub 0, la pendiente es negativa. Conforme voy disminuyendo en x sub 0 también es negativa, pero no tanto, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Las pendientes, ¿cómo son aquí en x? Fíjense, voy a borrar esta parte. Aquí es negativa, un cierto valor. Tomo otro valor, también es negativa, pero no tanto, ¿no? Es el valor de la función de la parábola. También es negativa, pero no tanto. Sigue siendo negativa, pero cada vez pegándose al 0, ¿no? ¿Cuándo se hace 0 la pendiente? Cuando no tengo población, ¿no? En el 0, es decir, aquí. Y nos trasladamos horizontalmente en el eje T, siguen siendo las mismas pendientes, ¿no? Es una primera aproximación, es lo que dijimos, ¿no? También es una primera aproximación. Además, tampoco las especies son como continuas, ¿no? O sea, no mides la cantidad de especies de manera continua. O sea, si no puedes tener medio pescado, por ejemplo, ¿no? Ya no tienes pescados, más bien menos de 1 ya es 0 para un caso realista, digamos. También tiene que ver con cómo está planteada ahí la claro. ¿no? Porque no consideras las muertes naturales, ¿no? Como por vejez o por ese tipo de... Sí, no, nada más es una primera aproximación, claro. Sino nada más por interacción.
opción y por la competencia entre. Y de hecho estuvo súper chafa, ¿no? Porque lo que hizo fue, sí, según yo le agregué una... Le puedes agregar, o sea, lo que hizo fue simplificar, ¿no? O sea, nuestro modelo, en principio decíamos, no, ¿qué te pasa si ahora ya cosechamos, pero ya no es constante? Entonces dijimos, la primero es que sea, pues, X, ¿no? Es la primera. Pero pues lo que hace es que te mató el primer término, ¿no? Entonces hay puras muertes. ¿Qué pasa si le ponemos K por X, ¿no? Entonces ya no se cancela necesariamente con esta, ¿no? Te quedaría 1 menos K por X. Depende mucho del valor de K. Si K es mayor que 1, entonces, pues las muertes van a ser muy rápidas, ¿no? Ahí sí te las puedes echar. Vamos ¿la integramos? Nada más para redondear ya esta parte. Entonces tendría X punto igual a 1 menos X por X. Y el cosecho, pero digamos así, ¿no? Lo simplificamos y nos queda X menos K por X, ¿no? Es decir, 1 menos K por X, ¿no? Menos X al cuadrado. ¿Sí? Este por este, X. Entonces tiene término X y término X es 1 menos K por X, ¿no? Y X por X, X al cuadrado. También es una parábola, ¿no? Lo interesante en realidad siempre, o lo importante, es trazar la parábola de dx y x, ¿no? ¿Cuáles son las raíces? 0. 0, muy bien. Y la otra, además hay que ver entre qué valores debe de estar k, ¿no? Yo creo que tiene que estar entre 0 y 1. La otra raíz, pues hallémosla, ¿no? Así con formulazo. Entonces, esto es igual a... no, está bien, ya. Es R1, 2, es igual a menos B, que es esta cosa es B, ¿no? Le cambio el signo, ¿no? Entonces me queda K menos 1. No, porque es menos, ¿no? Es esta misma. 1 menos K más menos esta cosa al cuadrado, ¿no? 1 menos K al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es 0. Entre 2. Entonces, la raíz... Pero debe de haber otra raíz. ¿Es única entonces? La otra, no. La otra es 2 veces, ¿no? La otra es 2 veces. Claro, es 2 veces K. Entonces, una raíz es 0 y la otra es 2 por 1 menos K, ¿no? Vamos a... K es positiva porque estamos cosechando, ¿no? Si fuera negativa estaríamos agregando. Por como le puse aquí, ¿no? El signo, por el signo menos. Entonces, y dijimos, K está entre 0 y 1 y por 2, ¿no? Entonces, es algo de este tipo. Es similar al anterior, ¿no? Cualitativamente, ya sin terminar el dibujo, yo acá casi puedo afirmar que se comporta a la ecuación inicial logística, ¿no? Sigue siendo del tipo logístico. Esta es, una raíz es esta, 0 a fuercitas, y la otra es esta, lo que valga, R2. Ya no importa dónde está el 1, ¿no? Está por ahí, R2, ¿no? El vértice está justo a la mitad entre 0 y R2. R2 entre 2. Y R2 es esta cosa. Pues es 1 menos K, ¿no? Porque es entre 2. 1 menos K. Y el análisis es del mismo, ¿no? Aquí es el máximo. Estos dos son los puntos sustentables, etcétera, ¿no? No cambia en términos cualitativos.
Y la integral sigue siendo de la misma, nada más por ahí hay una constante, ¿no? Pero es exactamente, ¿qué es lo que quiero integrar? En realidad, esta función, ¿no? 1 menos k por x por 1 menos x cuadrada, ¿no? A ver, ¿cómo nos quedaría entonces? A ver si se puede integrar más o menos sencilla. Sería ds sobre 1 menos k. Bueno, esto le puedo llamar c, ¿no? Esto sigue siendo una constante. Para no hacer más sola, cx menos x al cuadrado, ¿no? C, ¿quién es? Dijimos 1 menos k, ¿no? Entonces esto es igual a ds entre, factorizamos una x, ¿no? C por 1 menos x por x. Es exactamente la misma integral de hace rato. Nada más cambia esta constante, ¿no? Esta sale, de hecho. La c, pero es constante, puede salir de la integral. O sea, factoricé x cuadrada, x. Entonces nos queda c, perdón, ya entendí. C menos x, ¿no? Por x. Esto, pues es igual por separación, por fracciones parciales, ¿no? Nada más nos cambia la A, la B, lo cambian las regiones, pero en términos cualitativos es lo mismo, ¿no? No agregaría como algo muy distinto. Y si le pongo x cuadrada, nos va a matar ¿no? Sigue siendo como lo mismo. Y x cúbica, pues mata todo y entonces más bien lo que hay que analizar es una cúbica, ¿no? Y lo que hay que hacer al final de cuentas con la cúbica es moverla, ¿no? O sea, lo voy a pintar de manera vertical, ¿no? La cúbica sería algo así. Y lo único que nos va a hacer es moverla hacia arriba o hacia abajo y nos va a dar dos raíces distintas, ¿no? Si quieren lo hacemos de aquí a mañana, lo hago de tarea y vemos mañana qué pasa con esa parte. Bueno, muy buena participación es la de hoy.